Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video cubriré las notas del Dr. Thiel concernientes al noveno capítulo del libro de Daniel. Y en este capítulo es donde se menciona la profecía de las 70 semanas. Y esa profecía es de interés porque muchas personas, tanto dentro como fuera de la Iglesia de Dios, consideran que esa profecía en particular profetiza acerca de Jesús, en particular las primeras 69 semanas de las 70. Ahora, fuentes seculares como por ejemplo Wikipedia minimizan la importancia de esta profecía. Y eso es esperado porque ellos tratan de sostener es la visión antibíblica concerniente a diferentes escrituras. Comienzo leyendo el verso 1. En el primer año de Darío, hijo de Ausero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el Eterno al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hago una pausa para hacer un par de notas. Primero, habla de cumplirse las desolaciones, está en plural. Así que no es una desolación, sino es más de una. Al menos eso es lo que el texto parece indicar. Y que las desolaciones iban a durar un total de 70 años. Y leo el comentario de la Biblia de estudio. Los 70 años de la desolación de Jerusalén constituyen un periodo profético significativo que refleja el juicio y la misericordia de Dios. Este periodo comenzó con la primera deportación de los judíos a Babilonia en el año 605 a.C. y concluyó con el decreto de Ciro que permitió el regreso de los judíos en el año 538 a.C. Si asumimos que esos años son correctos, 605 menos 538 da un periodo de 67 años, no son 70. Ahora, por curiosidad hice una búsqueda en Google y el capítulo 9 de Daniel, bueno, aproximan que fue escrito en el año 539. Y regreso a los primeros tres versos que tenía. Ahora, quiero que noten que en el verso 2 afirma que Daniel estaba mirando atentamente los libros de los números de los años que habló el Eterno al profeta, o sea que esto no fue escrito. O sea que parece que el registro era como parte de una conversación. Y hice ese hincapié porque una vez más Daniel afirmó que fue una conversación. Por otra parte, si regreso al comentario, y bueno, dice los años 605 a 538, pero eso es asumiendo que son años completos. Pero si la deportación comenzó, digamos, a finales del año 605 y el decreto de Ciro fue más bien a principio del año 538. Es posible que esa desolación hubiese durado menos de 67 años, digamos 66.5 años. Ahora, quiero afirmar que esta es una teoría, la cual pienso que es muy posible. El todo es que en este caso el periodo mencionado de 70 años menos estos 66 años y medio darían un restante de 3 años y medio. Y creo que eso es consistente con los 3 años y medio de desolación mencionados en Daniel 9:27. Ahora, si Daniel estaba leyendo esto en el año 538, en Jeremías capítulo 52, verso 29, allí Jeremías estaba haciendo una referencia a la deportación de los judíos que comenzó alrededor del año 606 o 605, pero allí él no mencionó ninguna cantidad de años. Ahora, quiero que no confundamos esta deportación con la mencionada en el capítulo 29, verso 10, o en el capítulo 25, versos 11 al 12, ya que esas están relacionadas es con el cautiverio de Babilonia, que es un periodo diferente, y no a la desolación de Jerusalén. Pero bueno, por ahora retengan eso en mente y voy a leer y Daniel va a hacer una oración larga. Y después vamos a continuar hablando o leer acerca de más números. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Y oré al Eterno mi Dios e hice confesión diciendo, Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y bueno, aquí vemos que Daniel está admitiendo de que su pueblo había pecado y que no había seguido a Dios. Continúa en el verso 8. Oh Eterno, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Eterno nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz del Eterno nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y aquí es claro que Daniel está haciendo una referencia a los pasajes de Levítico 26 y Deuteronomio 28. Es donde se citan las bendiciones por obedecer la ley de Dios y las maldiciones por desobedecerlas. Verso 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor del Eterno nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Eterno veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Eterno nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de causa y efecto, y es que los descendientes de Israel, en ese entonces como en el presente, tienen la obligación de tener que seguir las leyes de Dios, y si no lo hacen, van a haber consecuencias. Y con eso dicho, bueno, los descendientes de Israel en el tiempo del fin, o sea, en el tiempo presente, no son solo los judíos que viven en Israel, sino también los descendientes de lo que se llamó en un entonces las 10 tribus perdidas. Y si quieres saber más detalles en quiénes son ellos y dónde están localizados, lee nuestro libro titulado Las tribus y profecías y lo puedes descargar gratuitamente de nuestra página de internet. Para encontrarla fácilmente, escribe en el buscador la continuación de la Iglesia de Dios y fácilmente la localizarás y podrás entrar a nuestra página de internet. Pero bueno, todos los modernos descendientes de todas las tribus de Israel necesitan prestar atención a la ley, a través de la cual Dios prometió bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Y una vez más, Dios definió eso en Levíticos 26 y Deuteronomio 28. Continúa leyendo la oración de Daniel, verso 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora de tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos.
y haz que su rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Continúo en el verso 20. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Y bueno, hasta el momento, pues lo que leímos fue la oración de Daniel, donde él está abogando por su pueblo, y Dios lo tenía en tanto estimo que apenas él empezó a orar, envió a este ángel. Y en los siguientes 3 versos es donde el video se va a centrar, y teniendo en cuenta las primeras cosas que calculamos al principio. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevarición y poner fin al pecado, y expirar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Esto es algo publicado por la Antigua Iglesia de Dios Radial. Muchos estudiosos de la Biblia comprenden el principio de un día por año en la profecía bíblica. Un ejemplo es Números 14:34. Conforme a los números de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Otra referencia se consigue en Ezequiel capítulo 4 versos 3 al 6, y leo el verso 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Brinco al verso 6. Cumpliendo esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Las 70 semanas de Daniel, bueno, son un total de 490 días. Es decir, los días representan años proféticos. Un total de 490 años. Ahora, los eventos del versículo 24 no tienen que ser cronológicamente. Jesús vino cuando se cumplió el tiempo, y eso es de acuerdo a Gálatas 4, verso 4. El verso 24 termina con y ungir el Santo de los Santos. Y si la unción del Santísimo no se refiere a un lugar, y es que algunas traducciones que sugieren que sí, pero detalles de numerosos comentaristas sugieren que se refiere a una persona. Si es así, tal vez parece que la unción del Santísimo pudo haber ocurrido cuando Jesús fue bautizado, y es un evento que se encuentra registrado en los 4 evangelios. Y en particular leo Marcos 1, versos 9 al 15. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse de los cielos y al Espíritu como una paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios.
diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y basado en el verso 15, por eso es que pienso que el cumplimiento del tiempo de Daniel 9:24 se cumplió en ese entonces. La otra opción, suponiendo que una vez más es una referencia a Jesús, será entonces cuando Él regrese, Él será coronado rey. Y hago referencia a Apocalipsis 19, verso 16. Para ese entonces Él ya no será un príncipe como lo vemos en Daniel 9:25. Y con eso dicho, leo el verso 25. Sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Me he tomado la libertad de subrayar en rojo las 7 semanas, coma, y en púrpura las 62 semanas. Y cuando las sumo, dan 69. Eso es en semanas, pero si tomo las 7 semanas y las multiplico por 7 días que hay en cada semana, pues da 49 y pues voy a reemplazar el 7 por 49, eso es ahora en días. Y ahora he hecho lo mismo con el 62 semanas multiplicado por 7 días por semana, un total de 434 días. Y si sumo el 49 y el 483, porque los dos son días y días, me da un total de 483 días. Y si utilizo el principio de días por años, entonces ahora puedo hablar, no es de días, sino de años. Entonces está hablando de 49 años, y seguido por un periodo de 439 años. Y los dos sumados dan un total de 483 años. Ahora, este contador comienza desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y ahora es subrayado Jerusalén. Y ese contador nos lleva a la culminación, que es cuando aparece el Mesías. Y lo he subrayado en verde. Ahora, el Mesías aquí aparece como príncipe, no como rey de reyes. Ahora presento esta imagen con los decretos. El primero, arriba 838. De ese fue que hablé al principio. Y es el decreto cuando los judíos son permitidos regresar a Judá. Y allí es donde el doctor Thiel argumenta que lo más probable fue un periodo de 66 años y medio. O sea que de la desolación todavía falta un periodo de 3 años y medio para que se cumplan los 70 años de desolaciones. El otro decreto de relevancia es en el año 457 y está registrado en el capítulo 7 de Esdras, y ese fue el que autorizó la reconstrucción de Jerusalén, incluyendo sus murallas y puertas. Y eso es revelante porque el verso no solamente dice edificar a Jerusalén, pero también edificar la plaza y el muro. Y lo he subrayado en marrón. Ahora, en Extras capítulo 7 versos 1 y versos 7 y 9, y la presento en pantalla pero no la estoy leyendo, el todo es que esa copia, esa carta del rey Artajerjes le dio la autoridad para llevar a los judíos que querían regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad, embellecer la casa de Dios y hacer todo lo que Dios mandase, que es los versículos 15 al 26. Y bueno, debido a muchos documentos que se han descubierto, hay un rey llamado Jerjes, quien muere a finales del año 465 a.C. Y por lo tanto, su hijo, que es el rey que mencionamos, o que mencioné, Artajerjes, él ascendió al poder en diciembre de ese año. Y de acuerdo a la explicación que presento en pantalla, el primer año, de acuerdo al cómputo judío, del reinado de este rey sería en el año 463. Por tanto, el séptimo año de ese rey sería en septiembre del año 457. Ahora regreso a la imagen, donde tengo el verso 25 y los números de años que había mencionado temprano.
Comenzando en el año 457, si le añadimos 49 años, nos trae el año 408. Ese fue el tiempo que se demoró para reconstruir Jerusalén y la muralla. Y si a ese año, que es antes de Cristo, se le añaden los años que quedan, que son 434 años, y teniendo en cuenta de que el año cero no existe, porque un año fue el año menos uno y pasó al año uno. Con eso en mente y se hace la calculación, entonces eso nos trae hasta el año 27 después de Cristo, o la era cristiana. Y este es el año que se cree que Jesucristo comenzó su ministerio y pues fue cuando él fue bautizado. Y en ese entonces él no era rey de reyes, él era un príncipe. ¿Para qué sirve el número 483? Es el mismo cálculo, solamente que los dos están unidos, comenzando una vez más del año 457, que es cuando se da el decreto, y se le suman los dos tiempos de las 7 semanas más las 62 semanas, claro, convertidas a días y en el proceso de este principio de día por año. El todo es que el cálculo da exactamente el mismo año, cuando Jesucristo comienza su ministerio. Paso a leer el verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El verso continúa hablando de Jesucristo y afirma que su vida le sería quitada después de la muerte del ungido. La ciudad de Jerusalén y el templo o santuario serían destruidos. Y estos fueron en hecho destruidos en el año 70 por el general Tito. Estos últimos pasajes del 24 al 26 al principio señalan a Jesucristo como el único que podría haber cumplido la profecía, ya que, en pocas palabras, el Mesías tenía que venir antes de que el templo fuera destruido. Y específicamente menciona que Jerusalén tenía que ser reconstruida y todo eso sucedió. Eso es lo que encontramos en el libro de Nehemías y la historia secular. Y después de que Jesucristo murió, entonces el templo fue destruido, al igual que el santuario. En la continuación de la Iglesia de Dios, enseñamos que Jesucristo resucitó alrededor del año 31 o posiblemente en el año 34 o 35. Y bueno, no tenemos certeza de cuál fue el año en que él murió y resucitó. Y todos esos años son los diferentes años de esa época donde la Pascua caía un jueves, ya que cuando leemos la escritura sabemos que él murió en un miércoles y había una urgencia en sepultarlo antes de la caída del sol, porque ese jueves era un día de descanso anual. Y eso concuerda con Juan 19, verso 42. Después de ese descanso anual, el viernes las mujeres fueron, de acuerdo a Marcos 16:1, a comprar las especias aromáticas que necesitaban. Y en el proceso de la compra y la preparación y todo eso se les fue todo el día. Y cuando terminaron, ya, de acuerdo a Lucas 23:56, ya era hora de que ellas guardaran el día de descanso semanal, que era el sábado. Y por eso es que ellas tuvieron que esperarse y madrugar el domingo para tratar de ir a ungirle. Y ahí repito, en el año 31, 34 o 35 es cuando se da esa condición de que el día de la Pascua anual cae es en un jueves. Ahora, eso también se basa parcialmente en la fecha del calendario hebreo, cuando Jesús celebró su última Pascua, con una confirmación externa relacionada a la oscuridad que se produjo según Mateo 27:45, al igual que Marcos 15:33 o Lucas 23:45. Y bueno, la profecía de las 70 semanas definitivamente es problemática para los judíos, ya que Jesucristo es el único personaje histórico que pudiese haber cumplido ese requisito. Y es que en ese entonces, incluyendo los magos y muchos sacerdotes y escribas y ancianos,
y diferentes personas del pueblo estaban esperando que llegase el Mesías. Eso sí, ellos esperaban con ansias la llegada del Mesías como un príncipe que los iba a liberar del yugo de la opresión romana. Y lo esperaban porque ellos entendían esta profecía. Pero se negaron a aceptarlo porque ellos no entendieron la profecía en su totalidad. Y es que Jesús solamente cumplió la primera parte de la profecía. Y ellos estaban más interesados era en la última parte de la profecía. Ahora, los judíos, para argumentar que Jesucristo no es el Mesías que ellos esperaban, ellos cuestionan cuál es el decreto correcto e inclusive presento en pantalla uno de esos contraargumentos, pero ellos están tratando de argumentar desde el año 444 como el punto de origen. Y de nuevo presento esta imagen que la he presentado un par de veces. Ese año, bueno, es válido en el sentido de que es un decreto de Artajes I, pero en sí específicamente es su segundo decreto. Las calculaciones que hicimos antes se referían o tomamos como punto de inicio fue el primer decreto de ese rey en el año 457. Fuera de argumentar el decreto equivocado, algunos aseguran que el ungido no es una referencia al Mesías. Y temprano argumenté que algunos piensan que es un lugar el que es bendecido y no una persona. Entonces ellos se valen acerca de eso. Con eso dicho, si uno acepta que Esdras 7 y Daniel 9 se referían a Mesías como el ungido, y lo cual se confirma en la Biblia judía completa y varias otras fuentes, entonces tanto los cristianos como los judíos deben aceptar que Jesús cumplió ese tiempo. Pero bueno, también recordemos que Dios nos ha afirmado que Él les ha puesto un velo de confusión para que ellos no entiendan. Ahora, ¿qué hay de la muerte de Jesús después de las 62 semanas? Cuando comenzaron esas 62 semanas, temprano argumenté que Jerusalén se reconstruyó en 49 años, terminando su construcción en el año 408 a.C. Pero los arqueólogos no pueden probar o desprobar eso. Es más, ellos piensan que Jerusalén fue reconstruido entre el año 405 y el año 400. Bueno, si fuese así, en ese rango, si escogemos el año 404 y añadimos los otros 62 semanas de años, entonces eso da que Jesucristo hubiese podido haber morido en el año 31, porque tenía que morir después de que se cumpliese ese periodo de tiempo. Entonces, una vez más, en ese caso extremo, de todas maneras, bajo esa interpretación, Jesucristo es el único que pudo haberlo cumplido. Y bueno, no importa qué ángulo se utiliza históricamente, muchos judíos esperaban al Mesías durante el primer siglo. Y leo lo que escribió el judío escritor Abba Hiller Silver. El libro de Daniel, el único tratado apocalíptico canonizado entre muchos que circulaban ampliamente y fueron tenidos en alta estima por el pueblo, se centraban en el ministerio del fin de los días. Antes del primer siglo, el interés mesiánico no era excesivo. El primer siglo fue testigo de un notable auge de emocionalismo mesiánico. Esto se atribuye a la creencia predominante inducida por la cronología popular de la época. Y aquí noto que habla de algo apocalíptico, porque ellos creían que el final del tiempo, pues, era cuando el Mesías llegaba a ser el Rey de Reyes y liberar a Israel por siempre. En el noveno siglo, un escritor judío conocido como Rashi escribió lo siguiente en cuestión de Daniel 24 al 26. 70 semanas de años han sido decretadas sobre Jerusalén desde el día de la primera destrucción de la época de Sedequías hasta la segunda destrucción, para poner fin a la transgresión y al pecado, de modo que Israel reciba su retribución completa en el exilio de Tito y su subyugación, para que sus transgresiones terminen, sus pecados terminen y sus iniquidades sean expiadas, para traerles justicia eterna y ungir sobre ellos el lugar santísimo.
El arca, los altares y los vasos sagrados se les serán entregados por medio del rey Mesías. El número de 7 semanas es de 490 años. El exilio babilónico duró 70 años y el segundo templo duró 420 años. Y después de estas semanas el ungido será destruido. Agripa, rey de Judea, quien gobierna en el tiempo de la destrucción, será asesinado y ya no existirá. Y no tendrá. El significado es que no será el ungido. Esto se refiere parcialmente a un príncipe y a un dignitario y la ciudad y el santuario. Literalmente la ciudad y el santo y el pueblo del monarca venidero los destruirá, es decir, Tito y sus ejércitos. Aquí vemos que Rashi admitió que correctamente Daniel 9 era una profecía mesiánica que se cumplió en el tiempo de Jesús. Y es que Herodes, quien era Marco Julio Agripa, fue el rey de Judá alrededor del año 27, prácticamente en la misma época que parece que Jesús comenzó su ministerio. Por tanto, si la cronología de Agripa es correcta como lo escribió Rashi, entonces la cronología de Jesús coincide con Daniel 9:24 al 26. En cuanto a Agripa, los judíos se rebelaron en contra de él en el año 66 y él posteriormente ayudó a los romanos y el general Tito a conquistar Jerusalén. Y por sus esfuerzos, Agripa fue recompensado por apoyar a Roma y vivió y reinó décadas después de la caída de Jerusalén. Bueno, en conclusión, los judíos deberían aceptar la cronología de Daniel 9. Claramente señala con el tiempo de Jesucristo. Y eso fue posterior a la destrucción del templo. Y es que no hay duda de que el templo fue destruido. Así que no debería haber ninguna duda de que Jesús fue el Mesías profetizado. Pero bueno, Daniel nos señaló la primera venida de Jesús. Ahora hablemos aspectos concernientes a la segunda venida de Jesús. Y aquí leemos de un evento que parece dar una notificación de varios años, es más, de 3 años y medio o más o menos, antes de que comience el evento. Y leo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay personas que erróneamente afirman que Jesucristo es el que confirma el pacto con muchos en una semana. Y otras personas dicen que Jesucristo, el ministerio de él duró otros 3 años y medio. Y tal vez lo fue, pero no es seguro, tal vez fue más tiempo. En el verso 27, cuando habla de confirmar un pacto, sabemos que es un pacto de paz, porque esa misma palabra aparece en Josué capítulo 9, verso 15, cuando dice la frase, y Josué hizo paz con ellos. Entonces, por otra semana confirmará la paz con muchos. Y acuerdos de paz por lo general surgen después de guerras o amenazas de guerra. Y hablando del Medio Oriente, bueno, recientemente hemos visto el conflicto entre Israel y Hamas, Israel e Irán, y Israel ha destruido muchas cosas en el Líbano y al mismo tiempo a Siria. Y eso es sin mencionar los hutíes que se encuentran en Yemen. Y bueno, con tanto conflicto eso podría ser suficiente. Pero sospecho que van a surgir más conflictos antes de que un príncipe europeo confirme el acuerdo de Daniel 9:27. Concerniente a ese tratado de paz de Daniel 9:27, muchas personas no lo van a entender y no van a entender la relevancia de él. Primero, muchas personas piensan que las profecías de Daniel 9:27 o del capítulo 9 ya se cumplieron antes o en el tiempo de Jesucristo. Y dentro de ese grupo están, bueno, grupos antibíblicos, grupos protestantes e inclusive de la Iglesia Católica.
Segundo, aunque Jesucristo dio la advertencia de que debíamos estar pendientes de ese tipo de cosas, muchas personas no le ponen atención. Otra razón por la cual la gente no va a entender y apreciar esto es porque están esperando lo que llaman la raptura de pretribulación. Ellos están seguros de que ese evento tiene que suceder primero antes de que suceda el tratado de paz y la tribulación. Y también hay personas que están esperando que se cumpla Ezequiel 38, que es cuando Rusia ataca en el Medio Oriente. Y eso no sucede sino mucho después de la tribulación. Así que ese malentendido no les va a permitir a ellos entender la secuencia correcta. Por otra parte, cuando haya un conflicto masivo y hay un tratado de paz, muchas personas van a comerse ese cuento de una paz duradera. O mejor dicho, esa propaganda de paz falsa. Y con eso en mente hago referencia a Ezequiel capítulo 13, empezando en el verso 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edifica la pared y he aquí que los otros la recubren con lodo suelto. Y de casualidad eso es lo que ha sucedido recientemente en Israel, que han dicho que hay paz, pero continúan los combates. Y también viene en mente 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero bueno, hablando de las diferentes razones por las cuales las personas no van a entender las profecías finales, otro punto de vista es que algunas personas hablan que el falso Mesías o el anticristo va a ser de origen musulmán, lo cual pues con ese error no van a poder entender y alinear las profecías. Ahora, es irónico porque muchos católicos e inclusive protestantes y personas de diferentes grupos de las iglesias de Dios, ellos saben que algo debe suceder en cuestión con un tratado de paz en el Medio Oriente, pero cuando aquello suceda, muchas personas no lo van a entender, inclusive muchas de esas personas que estoy mencionando. Y uno de esos problemas es que muchos no enseñan las eras de las iglesias, las cuales están mencionadas en el capítulo 1 y 2 de Revelación. Las eras de la iglesia son listadas en secuencia, y la última de las iglesias es la iglesia de la Odisea, por lo tanto son los más numerosos hacia el final, que es en el tiempo actual. Y claro, estamos nosotros, todavía remanente de Filadelfia. Esta se menciona en el verso 7. Pero también tenemos remanentes de la iglesia de Sardis, que se menciona en el verso 1. Y desafortunadamente la gran mayoría de remanentes de Sardis y de la Odisea no van a entender la secuencia correcta final. Y quiero recordarles que estos grupos no constituyen los protestantes ni los católicos. Estos son grupos de iglesias de Dios. Y parte de no entender bien, bueno, va a causar que muchas personas vayan a la tribulación. Y en protección de la tribulación, solamente a los de Filadelfia es que se les promete protección. Y eso lo puedes leer en Revelación 3, verso 10. Y bueno, en fin, muchos no van a entender la secuencia correcta que está relacionada con el Tratado de Paz. Dicho esto, vemos que en el versículo 27 los sacrificios serán detenidos. Y para detenerlos primero hay que comenzarlos. Ahora, Jesucristo, Él hizo los sacrificios innecesarios. Pero de esto no es lo que está hablando, ya que los sacrificios que está hablando aquí es lo mismo que se menciona en Daniel 11:31 y 12:11. Esto es un evento futuro. Algunos tratan de argumentar que el verso 27 está hablando de Jesucristo, pero eso es erróneo. Es el rey del norte quien detiene los sacrificios de acuerdo a Daniel 11:31. Y esa es lo mismo que se está hablando aquí en Daniel 9:27. Y el príncipe quien confirma el pacto, él mismo lo va a violar de acuerdo a Daniel 9:27 y Daniel 11:31. Ahora, toda la conversación que he tenido pues es en relación a las 69 semanas, pero todavía falta una, la última semana, la semana 70. Esta comienza cuando
un príncipe de los pueblos del Imperio Romano, confirma el pacto con muchos en un periodo de 7 años. Y la Biblia muestra que el pacto se rompe a la mitad, pero todos esos 7 años se cumplen y al final de eso es cuando el Mesías regresa. Cuando Él regrese, Él va a gobernar y va a traer justicia y el reino milenial, según Jeremías 23, verso 5. Y esto es lo que el capítulo 9 propone que al cumplimiento de las 70 semanas suceda. Los judíos no aceptaron a Jesucristo como Mesías porque ellos estaban esperando que se cumpliera la parte del reino milenial apenas a Jesucristo viniera la primera vez. Temprano afirmé que los 70 años, las 70 semanas proféticas no tenían que cumplirse sucesivamente. Quiero leer algo escrito por Hipólito, que falleció en 235 en Roma. Claramente él señala que un periodo de 7 años es la semana 70. Y el escrito indica que en esa última semana termina cuando el anticristo es depuesto y eso sucede es cuando Jesús regrese. Y bueno, presento el texto en pantalla, no lo leo, pues para pausar el video y leerlo a tu gusto. Quiero enfocarme en la última parte del verso 27 que dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pienso que los últimos 3 años y medio parecen estar relacionados con los 3 años y medio restantes de la desolación de Jerusalén profetizada en Daniel 9:2. Y Apocalipsis 16, verso 1, habla de la derramación de las ira de Dios. La consumación de Daniel 9:27 parece estar relacionada con el último día del Señor. Este periodo sucede o comienza después de los 2 años y medio del inicio de la gran tribulación. Y el mundo quedará prácticamente desolado espiritualmente y sobre esa desolación será derramado. El cumplimiento de Daniel 9:27 indica la cuenta regresiva para el comienzo de la gran tribulación, lo que también podría llamarse la Tercera Guerra Mundial. Concerniente al Tratado de Paz, la gran mayoría de personas lo van a ver como algo muy bueno y algo muy positivo. Y por lo tanto no van a caer en cuenta de que se está hablando del tiempo del fin. Y leo Lucas 21, 35 al 36. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y esta pregunta es para todos. ¿Estás orando para que puedas ser digno de escapar? Ahora leo Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y hay que notar eso, porque no es solamente orar para ser considerado digno, sino también para ser un hacedor de la obra o obrador de la obra. Y es que muchas personas realmente creen que con ser vigilantes y no partidarios de la obra, que con eso califican. Pero de acuerdo a Mateo 24:14, tenemos orden de cumplir esta misión. Y quienes no piensan que eso les aplica a ellos, entonces se están engañando a sí mismos. Así que debemos estar atentos a colaborar en la obra de la verdadera Iglesia de Dios y poder obrar en la fase final de la obra, para que Mateo 24:14 se cumpla, y al igual hay que tener en cuenta Daniel 11 versos 32 al 33. Y es que debemos esforzarnos y también sabemos que debemos estar preparados porque vamos a instruir a muchos.